Buenas noches a todos, todas. Estoy feliz y orgulloso de que tengamos aquí en Cultura Mundis a Diana Arizmendi. Diana, bienvenida a Cultura Mundis. Buenas noches, encantadísima. Yo la verdad que estoy muy contenta. Como ustedes lo saben, a mí me gusta mucho el trabajo que ustedes hacen. Tienen un espectro enorme de temas interesantísimos y bueno, estoy muy contenta que ante mi propuesta de traer algo de música, ustedes hayan sido tan receptivos. Gracias. Por supuesto, Diana, para nosotros es un orgullo que tú estés con nosotros. Yo sé que está de más presentar a Diana, pero déjenme echármela, ¿ok? Diana es compositora, es profesora universitaria, es productora musical, conferencista, articulista, promotora cultural. Tiene un diploma superior de composición y primer premio de análisis musical en la École de Musique de París. Es magíster y doctor en artes musicales en composición y música latinoamericana en la Universidad Católica de América de Washington. Es profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, director ejecutivo del Festival de Música Latinoamericana de Música y miembro de número del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte. Y esto es un mini resumen, ¿ok? Es un mini resumen. Ahora ven porque estoy así como henchido de orgullo de que Diana nos acompañe. Bien, Diana, bueno, nos hemos trazado contigo un proyecto bien interesante porque a estas semanas tú vas a estar acompañándonos hablando de una serie de maestros latinoamericanos que, wow, son de Sí, importancia sí, fundamental, ¿no? sí, Entonces, señor. Bueno, cuéntanos, bueno, aquí estoy contando ya la primera pauta, pero ¿de quiénes nos vas a hablar? Bueno, vamos a hacer básicamente este curso con 6 grandes maestros de la primera parte del siglo XX nacidos. Aquí está Héctor Villalobos, que digamos que es el primero cronológicamente de nuestros compositores, nacido en 1887, o sea, ya en el último cuarto del siglo XX y que desarrolló su carrera fundamentalmente en los primeros 50 años del siglo. Así vamos a llegar cronológicamente hasta concluir con el maestro Inocente Carreños, que murió hace tan poco como en 2016. Eso sí, muy longevo, de 97 años, pero con estos 6 compositores que estratégicamente yo he escogido, que representan primero un espectro geográfico completo, pues vamos desde México hasta Argentina, pasando por Brasil con Villalobos, bueno, prácticamente 100 años de música vamos a abordar. Son compositores muy importantes, pertenecientes a las escuelas nacionalistas de América Latina, con un espectro, muchos de ellos, por ejemplo, Héctor Villalobos es el compositor más productivo quizás de la historia latinoamericana. Tiene catalogadas casi 1000 obras, incluyendo, no está de más decirlo, arreglos corales, porque también era director coral. Pero un catálogo como ese, pocos compositores en la historia de la música lo tienen. Y en el caso de Venezuela, creo que es el catálogo más grande de compositor alguno, el de maestro Inocente Carreño, que a principios de los años 2000 ya se catalogaban cerca de 400 obras. Entonces son realmente compositores muy productivos esto. Tienen muchas cualidades, muchas convergencias, muchas diferencias, y eso nos da para conocer un periodo muy importante de la música latinoamericana. Pero Diana, ¿por qué estos maestros? Mira, es difícil escoger y tratar de presentar un continente como la América Latina en pocas horas, en pocos días y con pocos compositores.
creo que habría como dos opciones. Hacer una especie de lista muy ansiosa y mencionar nombres de compositores y decir dos o tres cosas, o meterse en profundidad a entender ciertos lineamientos importantes de la música latinoamericana en algunos de sus compositores más emblemáticos y compositores de una música maravillosa, valiosa y que la verdad es música que enamora. La gente en general tiene la impresión de que la música de nuestro tiempo, eso que se ha llamado en algún periodo la música contemporánea, la música de vanguardia, es una música inhóspita, inaccesible, abstracta, y si bien es cierto que hay un par de décadas de una música predominantemente, más no es lo único que existía, digamos que lo que ha sido el mainstream stream de la historia de la música, naturalmente dominada y por Europa y por Estados Unidos, porque son los grandes productores, los grandes eh, productores de discos, de partituras, de conciertos, de imagen. Pero esa no es la realidad es una música en América Latina que está muy cerca del sentir del latinoamericano y no es solamente porque esté en algunos y en muchos casos, sobre todo en esta época de compositores nacionalistas, enraizado a las músicas folclóricas. No es solo por eso, sino que hay un sentimiento y hay una manera de decir que se parece a nosotros, Ahora, que suena me, como nosotros. sí, perdona que te interrumpa, pero No, adelante. fíjate que también con respecto a la música latinoamericana se habla mucho de nacionalismo. La pregunta Sí. es, ¿estos compositores de los cuales tú vas a hablar son representantes puros de esos nacionalismos? ¿Tú puedes aclararme un poco eso, por favor? Pues sí, importante. Son 6 compositores con una personalidad muy definida y por eso los escogí, porque ellos representan líneas y alrededor de su pensamiento, de su producción, de su manera de hacer, muchos de ellos fueron maestros de composición, agruparon gente que siguieron unos ciertos lineamientos dentro de ese nacionalismo, pero son todos compositores con una personalidad muy definida. Por ejemplo, doy un caso concreto. Carlos Chávez y Silvestre Revuelta, nuestros compositores mexicanos, que son absolutamente contemporáneos. Ambos nacieron en 1899. Revueltas lamentablemente vivió muy poco, murió a los de 40 años. Carlos Chávez, afortunadamente para la historia, vivió mucho más. Son nacidos en la misma época, fueron muy amigos en un tiempo, trabajaron juntos, idearon cosas juntos, hicieron cosas juntos y sus lenguajes, que ambos pueden ser llamados nacionalistas, son muy distintos. El nacionalismo de Chávez, en su época nacionalista, porque no toda la producción está enmarcada dentro del nacionalismo, pero en su época nacionalista, como el mismo Chávez lo definió, es un nacionalismo indigenista. Es decir, Chávez busca sus raíces indígenas en las culturas ancestrales mexicanas. Silvestre Revueltas es realmente un caso excepcional y es la musicología de 50 años después de su muerte que logra una definición muy clara, muy precisa, que es un nacionalismo urbano, que es totalmente eh, 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 original, irrumpe con esa fórmula. Ustedes van a oír, los que vengan al curso, por ejemplo, hay fragmentos en la música de Revueltas que suenan como la música de los mariachi. Pero es interesante saber que cuando Revueltas lo escribió, la música de mariachis comercial, tal como nosotros la conocemos, no existía. Habían unas manifestaciones en ciertas partes de México que sonaban así y que durante un par de décadas del siglo XX
se convierten en la música de mariachi que nosotros conocemos hoy en día. Y eso se oye en la música de revuelta. Es con eso que estoy diciendo que la música, él la recoge en la calle. Hay una obra maravillosa, un cuarteto de cuerdas que se llama Música de Feria y que hace revueltas, camina por una feria de pueblo en México y se llena de las sonoridades que es música popular. Nada que ver con el indigenismo de Carlos Chávez. Y por ejemplo, para hacer cerrar tu pregunta, Alberto Ginastera tiene tres periodos en su música: nacionalismo objetivo, nacionalismo subjetivo y vanguardia, definidos por él mismo, no por musicólogos a posteriores. Y ese nacionalismo de las primeras obras, era muy joven, Ginastera, cuando comenzó a componer y a ser famoso, viene de la música que él oía en el siglo, que viene del nacionalismo argentino del siglo XIX, y luego cambia y se hace muy personal. Entonces, son exponentes del nacionalismo, pero llegan mucho más allá. Ginastera es uno de los compositores de más vanguardia de la historia de la música de su tiempo. Vas a decir la Este, palabra mágica. Dijiste, llegan mucho más allá. sí, Entonces la pregunta es, ¿qué es ese más allá de la etiqueta del nacionalismo? bueno, es llegar a un lenguaje muy personal que los hace compositores únicos, extraordinarios, llegar a ese lenguaje donde está todo ese bagaje cultural propio. Pasa con los compositores venezolanos que vamos a estudiar, a Inocente Carreño y Antonio Esteves. Son obras, son compositores que vienen de provincia, que conocen la música folclórica, la música nacional, que estudian la obra para incorporarla y que luego van eh, eh, como contagiándose, como empapándose de las músicas de su tiempo y evolucionando en un lenguaje que los hace absolutamente personales. Son todos compositores de gran talla. Pero fíjate que cuando tú nos hablas, todo el tiempo me has mencionado mientras estamos planificando este curso, que ya empieza esta semana, y todo el tiempo tú estás hablando de música latinoamericana. Entonces he estado tentado por preguntarte si entre estos compositores hay semejanzas, hay una búsqueda común. Sí, sí lo hay. Y otra de las razones por las cuales están estos compositores es porque hay una fecha muy importante, para mí muy importante en la música latinoamericana, que es 1954. En 1954 se da en cita por primera vez aquí en Caracas un grupo muy importante de compositores de varias generaciones, desde unos que eran muy jóvenes, que tenían veintitantos años, hasta un compositor como Héctor Villalobos, que ya estaba cerca de los 70. Este, eh, en el primer Festival Latinoamericano de Música de Caracas, como se llamaba en ese momento. Y estos compositores, además de presentar su obra, de estrenar muy importantes obras de su producción, que estaban muy recientes, como por ejemplo la cantata criolla de Antonio Esteves, la Baquiana número 5 de Héctor Villalobos, que la estrenó la gran soprano venezolano Fedora Alemán, que después se hizo la cantante de Héctor Villalobos, porque le gustaba tanto como interpretaba su música, que se la llevó por medio mundo a hacer su obra. Se dieron cita aquí y además de los conciertos se reunían a hablar de estética, a hablar de qué estaba pasando. Y es importante saber que en ese momento, a reconocerse entre ellos y hacerse un grupo verdaderamente latinoamericano. Es el momento como del despegar de una producción musical muy importante y de quitarse, y esto es importante decirlo, el complejo de que la música latinoamericana, la música que ellos hacían en tiempo presente, era menos importante, era menos avanzada, era menos impactante, menos
de menor calidad que la música que se hacía en Europa, por ejemplo, la hegemónica. Entonces, ese momento de encontrarse allí y compartir sus hallazgos y sus búsquedas es muy importante. Hay mucho de común en ellos, sí lo hay. Ahora, también tú nos has mencionado, o mejor dicho, me has mencionado, que tú los llamas músicos clásicos, compositores clásicos. ¿Por qué? Bueno, yo tuve hace muchos años, ya creo que son como 10, con Alfredo Rogeles, mi esposo, un programa de radio en aquella emisora cultural de Caracas, que era maravillosa, un programa sobre música latinoamericana, que es nuestra gran pasión. Y cuando estuvimos trabajando el nombre, eh, terminamos por llamarlos clásicos clásicos de la música latinoamericana contemporánea, porque las obras que vamos a escuchar y que vamos a abordar en este curso son clásicos, son obras que tienen 50 años, 70 años, 30, quizás las que menos tienen. Algunas de las obras del maestro Inocente Carreño son de final del siglo XX, que como ya sabemos es el que más vivió, pero la obra completa de Silvestre Revueltas la escribió entre 1930 y 1940. Son obras que tienen ya 80 años. Y bueno, se han tocado tanto, se han estudiado tanto, se han interpretado. Son compositores que han sido estudiados por los musicólogos. El mismo Villalobos, en Brasil hay una fundación Villalobos dedicada al estudio de su música, a catalogar. Se está todavía 50 años, 70 años después de la muerte de Villalobos, se está catalogando música, rescatando, apartando lo que efectivamente los arreglos corales que él hizo de lo que no. Entonces, son obras que tocan en general los directores latinoamericanos por el mundo entero. Ahí uno ve las obras interpretadas en Alemania, en Francia, en Inglaterra, por toda América Latina. Y son obras que están editadas, se ejecutan con regularidad. La Sinfonía India se puede oír en Japón, la Margariteña se puede oír en Rusia, la cantata criolla se comienza a hacer por toda América Latina, se está haciendo mucho en Estados Unidos, como cualquier otra obra que de esa edad, como si fuera Stravinsky o como se hace la música de Ravel, porque ya está allí, la gente han probado y comprobado su calidad y se convierten en obras que ya sabemos que van a quedar en el repertorio universal de la música, que han traspasado la frontera latinoamericana. Para mí es claramente esa la razón por la que se han convertido en clásicos de la música latinoamericana. Ahora, Diana, si nosotros, un poco por lo que te estoy escuchando, si o sea, pudiéramos decir que se pudiera conocer el amplio espectro de la música latinoamericana del siglo XX a través de estos autores, por lo que estás diciendo. Eh, Bueno, esto es una representación importante para cualquier circunstancia como esta o incluso para hacer un ciclo de conciertos, por ejemplo. Hay que escoger, hay que seleccionar y seleccionar cuesta mucho, queda mucho por fuera. A mí me gustaría poder hablar de música y de compositores fantásticos de Chile o de Perú o de Guatemala o de Colombia, o de más compositores de esta época, de las mismas latitudes que voy a tratar. Es sin duda una selección y creo que seleccioné pues los compositores más importantes por la calidad de su obra, o algunos, vamos a ser justos, algunos de los compositores más importantes por la calidad de su obra y por su pertenencia. Sí es una aproximación, pero es como que conversábamos también del tema de la literatura latinoamericana, las artes plásticas latinoamericanas. Leer Gabriel García Márquez o leer Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier y Mario Vargas Llosa, sí,
es conocer de América Latina, pero cubre todo el espectro de América Latina, no, ni cubre todos ni cubre todos los tiempos, ni cubre toda la región, ni alcanza a todos los grandes escritores, porque hay muchos, pero hay que seleccionar, obviamente. Fíjate que aquí estás llevando algo que a mí me preocupa porque creo que tiene que ver con un elemento idiosincrático. Cuando nosotros vamos al campo de la literatura, vemos que hubo un boom de la literatura latinoamericana. Hubo incluso un boom a nivel de las artes plásticas. Mm, Pero la pregunta es, ¿hubo un boom de la música latinoamericana? La verdad es que no. ¿Por qué? Este, ¿Por qué, Diana? mira, bueno, yo no soy experta en artes plásticas, soy una admiradora. Hoy celebramos el centenario del nacimiento de Jesús Soto. Correcto. Sí, yo justamente en este momento estoy escribiendo un artículo sobre Soto y la música. Este, eh, la difusión de una expresión artística depende no solamente del valor intrínseco del creador, depende también de quién difunde la obra. E indudablemente el boom de la literatura latinoamericana no surgió en la misma América Latina. Hubo ese boom porque algunos editores, fundamentalmente españoles, se dieron cuenta del valor de esos artistas, de esos creadores, y seguramente también le vieron el filo que podía producir un provecho económico, el descubrir estos escritores maravillosos, y vender mucho, y eso impulsó y escoger unos 4 o 5, ya habían, en los años 70 ya habían algunos premios Nobel de América Latina, eso indudablemente debe haber impulsado eso, escoger esos nombres importantes como García Márquez y Mario Vargas Llosa, por decir los más importantes, ambos premios Nobel. Después trajo como consecuencia que, bueno, cuando tú publicas un nuevo autor colombiano o peruano o venezolano, se monta sobre la estela de ese escritor que maravilla al lector. Y yo creo que lo mismo ha pasado con las artes plásticas. Y eso no ha pasado, desafortunadamente, con la música. Ha habido siempre como mucha desconfianza para promocionar el compositor latinoamericano. Y nosotros tenemos un problema extra, que es la falta de ediciones. Eso ha limitado en este momento, en la última década, ha sido más fácil porque cada compositor puede ser su propio editor, digitalizar su música y hacerla llegar a una orquesta en Irlanda o a una orquesta, qué sé yo, en el sur de Italia, ¿no? Y uno en 5 minutos está. Eso no pasaba hace algunos años. Por ejemplo, Villalobos es el primero de los compositores latinoamericanos que consigue realmente un, un impacto, crear un impacto en Francia, porque tuvo la suerte de que el gran pianista polaco, luego polaco norteamericano Arthur Rubinstein, viniera a Brasil, lo conociera, se enamorara de su música y empezara a tocarla en Europa. Y una cosa trae la otra. Este, entonces, hay cosas que te abren a ciertos mercados. Y en el caso de la música, no ha sucedido. Ujú. Diana, ¿y qué influencia? Con todas estas limitantes que estás diciendo, ¿se puede hablar de qué influencia de estos 6 compositores que tú estás tomando hay en la música contemporánea latinoamericana? Mira, sí, por ejemplo, nosotros vamos a escuchar en el curso em, la Sinfonía India de Carlos Chávez.
Carlos Chávez era nieto de su abuela materna era una india, que Carlos Chávez cuando era un niño no había ni radio. Entonces, cuando él iba a visitar a la familia materna, a no sé qué pueblo, en no sé qué estado de México, él oía las voces de las etnias de esa región y eso queda grabado en la mente de un niño. Y él en la Sinfonía India hace un homenaje a esas raíces y copia de su memoria ciertas melodías, ciertos ritmos y utiliza instrumentos. Por primera vez en la historia de la música, utiliza instrumentos indígenas Así. en una orquesta sinfónica. Él tiene la inteligencia de hacer una partitura donde dice, si no tienes este tamborcito mexicano, puedes hacerlo con el equivalente en la música sinfónica, es este. Aquí está. Y otro caso, Antonio Esteves, cuando escribe la cantata criolla es la primera obra venezolana sinfónica donde el ritmo del joropo está perfectamente transcrito. Esteves era de Calabozo, era un llanero y conocía el joropo y la música de su región y lo llevaba en la sangre. Y es el primero que transcribe para una orquesta sinfónica ese ritmo. Eso abrió las puertas de todo el mundo. En el caso de Villalobos también lo hay. Ya mencioné algo semejante con la música que suena como música de mariachis de revueltas. Eso lo hicieron ellos con mucho valor, con mucha intuición, con un empuje increíble y bueno, eso es como abrir una represa, ¿no? Eso no lo paró nadie. Cuando uno ve los compositores latinoamericanos que están, digamos, como mejor posicionados en este momento a nivel internacional, uno ve que bueno, que está la impronta de un compositor como Carlos Chávez y que está la impronta de un compositor como Alberto Ginastera en sus primeros ballets también con la música folclórica eh, Argentina. Entonces, bueno, han pasado en algunos casos 100 años de esas obras, en su mayoría menos, pero sí 50, 60, 70 años, y es indudable, después mucha gente lo ha hecho y ha ido a beber allí, ha buscado allí, pero indudablemente viene de allí. Estos son los pioneros. Hay un caso también de un compositor cubano que no abordaremos en el curso, pero que es el primero que escribe los ritmos de son en música académica. Entonces, son realmente pioneros y así como cuando uno habla y estudia la música universal, uno pregunta, ¿y Stravinsky, la consagración de la primavera, qué influencia tuvo? Todavía, la consagración de la primavera fue escrita en 1913 y todavía uno tiene que irse a estudiar y hay una gran influencia en generaciones y generaciones y siguen viniendo generaciones y hay obras y hay compositores que marcan la historia de la música. Ok. Bueno, me has dado un panorama realmente, nos has dado un panorama bastante completo. Yo sé que tú nos tenías una sorpresita por ahí con un comentario de una vaquiana de Villalobos, Sí, que me habías tengo, comentado que querías mostrarnos algo de un comentario de una vaquiana dirigida por Dudamel, si mal no recuerdo. sí, aquí está, ya va, lo que pasa es que no logro de salirme de la pantalla completa. Vamos Este, a salirnos, si si quieres tú, decir algo, ajá, ya estoy ok, acá, claro, compartir tú. ahí, sí. Este, quería, hace- quería hacerles escuchar esto. Ya va, que creo que no estoy compartiendo. No, Ok, yo le dije que compartía audio. Ok, ok, aquí voy.
Ahora sí estoy compartiendo. Sí. Ok, ahí voy. Esta obra de Villalobos es un movimiento de su baquiana brasileña número 2. Estas baquianas es una forma musical que inventó Villalobos y que con él rompió el molde y se lo llevó. Y es una música sumamente descriptiva. Este movimiento se llama Trencinho do Caipira y uno oye realmente, es fantástico, en música descriptiva cómo va arrancando el tren, él logra construir esa imagen sonora a través de los instrumentos tradicionales de la orquesta y nos da este paseo maravilloso por la música. Villalobos era un melodista extraordinario y nos regala esta melodía tan florida, tan ilustrativa, tan alegre. Y cuando termina el movimiento, vamos es breve, no falta mucho. Vamos a ver cómo hace la imagen del tren deteniéndose. Esta es una grabación de Gustavo Dudamel con la Sinfónica Simón Bolívar. Este, y bueno, creo que justamente Dudamel ha hecho y está haciendo una obra importante en la difusión de la música latinoamericana. Voy a subir el volumen de nuevo. Ahí se va deteniendo el tren. Ahí está uno, casi que oye los hierros de la, de la locomotora, de lo que puede haber sido un tren de esta época. Este, bueno, la producción de Villalobos es extraordinaria, realmente extraordinaria. Desigual, no está de más decirlo. Nadie es perfecto. Hay obras que no tienen la gran altura, pero es una obra maravillosa que vale la pena conocer. Sí, bueno, él es clase aparte. Es- Sí. ¿Quiénes para ti son de los mejores intérpretes que han tenido las vaquianas? Bueno, mira, yo conozco la grabación hay una grabación bastante buena de Fedor Alemán, pero en la versión acompañada de piano. Este,
y es famosa la versión de Victoria de Los Ángeles. Barbara Hendricks, la norteamericana, también hace una versión muy bella. Pero a mí me gusta mucho una versión de una extraordinaria cantante, ella es cantante y directora de orquesta, ella es un personaje absolutamente fascinante, eh, canadiense, que se llama Bárbara también, ahora se me pasó el apellido, em, que la quiero poner en la clase de las versiones nuevas. Es una especialista en música nueva que hace un repertorio extraordinario y la versión de ella es maravillosa, de las últimas. Aquí hay gente que la hace muy bien. Aquí está Alfredo diciéndonos que es Barbara Hannigan, gracias. Este, mm, Aquí ha habido muchas sopranos venezolanas que lo hacen. Alguna vez en el Festival Latinoamericano lo hizo esta Betsabe Talavera, lo hace muy bien. Es una obra hermosa, hermosa, muy hermosa. Y la canta todo el mundo, realmente. Es un clásico. Wow, wow, bueno, con esto estás dejando un aperitivo bastante sabroso para el curso que empieza esta semana, que vas a empezar justamente con Villalobos, ¿correcto? Con Villalobos. Sí, hay mucha música de la que hablar y bueno, creo que es un recorrido que puede ser interesante desde ese, ese inicio de siglo con la obra. Ya Villalobos a los 20 años tenía unas 40 obras escritas, fue un compositor autodidacta hasta, como dije, por lo menos 2010 con las últimas obras del maestro Inocente Carreño, que compuso hasta que tuvo fuerza, que fue mucho, la verdad. Vale. Bueno, Diana, no vamos a revelar mucho porque luego hay que dejar eso Claro, para las clases. Ya, bueno. si alguien de los que está acá quiere hacerle alguna pregunta a Diana Arismendi o Diana, ¿tú quieres decir algunas palabras para ir cerrando y dejar el saborcito para nuestro ciclo que empieza esta semana? Bueno, yo invito a todos a acompañarnos en el curso. Como dije al principio y como tú lo sabes, es un tema que me apasiona y creo que nos hace más completos, conocer esta música a los melómanos, al melómano promedio, al melómano tradicional, nos hace más completo porque nos abre dos puertas. Nos lleva a la música latinoamericana, que es muy rica, muy interesante y muy nuestra, muy cerca, y nos lleva también a la música del siglo XX, a la música de nuestros días. Este, yo siempre he tenido una curiosidad, pero también una incomodidad, porque hay gente que quiere ver el estreno de la última película de un cineasta importante, alemán, argentino, norteamericano o venezolano o japonés, que va al cine a ver estrenos, o ahora con las plataformas que lo ve en internet. La gente se interesa en el cine de Corea del Sur y en cine nuevo, qué sé yo, de cuánta latitud hay, y alaba mucho películas como 1985, Fantástica, Argentina, pero que no conoce nada de la música de nuestros días. Y que cuando va a la sala de conciertos se conforma, porque eso es conformarse, con oír Mahler, que es maravilloso, con oír Beethoven, que es maravilloso, pero que no es suficiente. Es como que siguiéramos comiendo el mismo menú que comían nuestros abuelos, porque no había otra cosa. Entonces, hay que abrirse al mundo, hay que abrirse a lo propio. Ahora conocemos la gastronomía mexicana y la peruana y la argentina y por qué no abrirse a la gastronomía musical latinoamericana, y por qué no abrirse a la música de nuestro tiempo. Yo creo que eso es muy importante. Eso nos hace, para mí, más completo. Acabas de decir algo telúrico y es una realidad, es una verdad. Así que yo invito a todos los que escuchen esta conversación con Diana
Arismendi, a que a partir de este jueves, de este junio 7, Miércoles. miércoles, a las 6:30 de la tarde, vamos a empezar con el Brasil de Villalobos, el folclore Soy Yo, el junio 14, la segunda clase, Revueltas y Chávez, frente a frente, junio 21, la Argentina de Ginastera, tradición y vanguardia, y vamos a cerrar con Esteves Carreño, un nacionalismo musical propio en Venezuela. Ustedes pueden inscribirse en el ciclo completo, pueden inscribirse por clase. Y en última instancia, más que música latinoamericana, es la experiencia de escuchar a alguien que nos puede llenarnos con la sabiduría y el sabor latinoamericano en la música. De verdad que Diana, muchísimas gracias por este tiempo que Gracias nos... a ustedes, Johnny, a ti y a todo tu equipo que son fantásticos. Entonces, bueno, no, gracias y saludos y nos vemos el miércoles, ¿ok? Seguro. Los Gracias a esperamos a todos. todos. Hasta el lunes, digo, hasta el miércoles. Hasta el Chao. miércoles.